no son de acá. Eso es lo más loco. Caraduras. Caraduras, ¿no? Son caraduras. Día de 41 grados en el Chaco paraguayo, pero no podemos usarlo de excusa porque si no, no vamos a salir. Afortunadamente, gracias a Guido y a Manu, nos vinimos para acá, para Loma Plata, la ciudad vecina Filadelfia y el centro urbano de la colonia Meno, la primera colonia menonita de la región. Loma Plata fue fundada en 1927 por inmigrantes menonitas que llegaron principalmente desde Canadá. Estas familias se establecieron en la región atraídas por las garantías ofrecidas por el Estado paraguayo, que les aseguraba libertad religiosa, autonomía educativa y exención del servicio militar obligatorio, condiciones que buscaban preservar ante cambios políticos en los países donde residían anteriormente. Al instalarse en una zona aislada y de clima extremo, los colonos transformaron progresivamente el territorio mediante el trabajo comunitario y el aprovechamiento productivo de la tierra. Con el tiempo, Loma Plata se consolidó como uno de los principales centros económicos del Chaco, con una base productiva sustentada en la agricultura y la ganadería, especialmente en la producción de leche y carne, además de actividades industriales vinculadas al procesamiento de estos productos. Hoy, la ciudad mantiene una fuerte herencia cultural menonita, la cual es visible en sus tradiciones, idioma y organización social, y al mismo tiempo es una comunidad diversa en la que conviven descendientes de colonos, paraguayos de otras regiones e integrantes de pueblos indígenas, configurando un ejemplo de desarrollo y convivencia multicultural. Están todos los animalitos a las vueltas. Sí, pero estos Esperando... estos ya son Ya son tienen más educados. Estos no son más educados. Ellos Los tienen que nuevos, aprender. sí, los nuevos integrantes todavía no saben cómo es la historia. Sí. No sé la cantidad. Después seguí vos, Manu. Sí, ¿verdad? Después los gatitos. Después los gatitos. Insoportable el calor. Sí. Cortando No, un poco el cabello acá en Chaco paraguayo. Nunca tuve una tijera que corte tan bien, creo. ¿En serio? Tanto suplemento. Me ha cortado con tijeras de jardín, eso para la escuelita, con todo. Esto ya es otra cosa. Me hace la bata. La bata. Pero bueno, para paliar un poquito el calor en Mira. el corazón del Chaco paraguayo. Sí, está súper eso. Ahora el casco no me va a apretar tanto. ¿Verdad? Me parece que estoy haciendo cualquier cosa, pero estoy recortando para después pasar la máquina, hermano. Yo a esta altura ya confío en vos, ya las veces que me has cortado el pelo. Claro, claro. No sé si te conviene. Te quedan unos mechones. Mechones que te quedan. Te digo, cada vez más cana. Eso. Mira.
Parece que finalmente va a llover. La verdad que se necesita mucho, no solo para que baje la temperatura. Está haciendo 45 grados de térmica actualmente. No solo para eso, sino que también porque se necesita mucho el agua para que los tajamares también se llenen y haya mucho más tranquilidad para la gente local. Ya está goteando, buenísimo. Y en mi caso siento un poco más de frescura en la cabeza también. No, no le mató. No sé, porque yo en casa encontré uno muerto hoy de mañana. ¿En serio? Sí. Bueno, ahora es mi turno. Ah, mira qué regalito. Otro día nublado, fresco en Filadelfia. Aprovechando a jugar un rato, a tomar unos mates. Claro, claro. Antes que salga el sol y los 40 grados. Se viene. Se quedan, ¿eh? Vos te quedás. Y vos ni siquiera sos de esta casa, no te haces acá. Claro, vos haces lo que quieras y hace lo que quieras. Y estos nos van a seguir, me parece. Ay, Dios. Porque a Guido lo siguen. No. ¿Qué Vamos. es acá? No les conviene ir. Vamos que van a un museo, no los van a dejar entrar en el museo. Vamos. El negrito está allá en su casa en realidad. Sí, hace 4 días que están. ¿No? Casi 24 horas con lluvia. Si bien, bueno, ayer fue la mayor cantidad, hoy amaneció lloviznando. Ya hasta hace un ratito también caían unas gotitas. Y hoy sí, bueno. Algo poco usual en esta. Sí, igual casi 70 milímetros, 60 ayer fueron hasta la noche. Bienvenida al agua, la verdad que sí. La gente está muy feliz con la lluvia que cayó. Como decía Karen, no es algo muy usual, tanta cantidad de agua así de golpe. Buenísimo, y nosotros aprovechando este blanquito, puede que llueva, porque siga llovinando hoy. Pero ya dijimos, vamos a salir a recorrer un poquito de Filadelfia. Estamos muy cómodos ahí con la familia, charlando, mates, juegos, pero estos cuerpos necesitan no oxidarse. Vamos. Chao. En el ingreso a la ciudad nos encontramos con el monumento icónico de Filadelfia, que consta de 3 elementos. Por una parte, la cruz, que simboliza la fe en Cristo,
el anillo central que simboliza la unión y las 5 patas que representan a los diferentes grupos étnicos y culturales que habitan aquí en la región. Este es el portal que nos mencionó Guido, el portal de la Libertad, bueno, una réplica en realidad, y acá dice: en noviembre del año 1929 los fundadores de la colonia Fernheim, huyendo del régimen soviético, recibieron el permiso de abandonar el país. Pasaron en ferrocarril este portal, bueno, el original, que marcaba la frontera entre la Unión Soviética y Letonia. Después de haber sufrido represión y persecución para ellos, este portal se convirtió en símbolo de libertad y fue reconstruido en el aniversario número 85 de la fundación de la colonia. Y bueno, es este mismo que para ellos significará muchísimas cosas, bueno, como le pusieron, la libertad. Como leíamos en la entrada del Parque de los Recuerdos, cuando cruzamos el portal de la Libertad, esta ciudad fue fundada por colonos menonitas que salieron de la Unión Soviética en el año 1929 y fundaron la ciudad en 1930. En realidad fundaron la colonia menonita Fernheim. En esta región hay 3 grandes colonias menonitas por orden de aparición. La primera fue la colonia Meno, que tiene como centro urbano la ciudad de Loma Plata. Luego la colonia Fernheim, que tiene como centro urbano Filadelfia, y un poquito más retirada la colonia Neuland. En particular, esta colonia justamente tiene distintas aldeas o pequeñas colonias en sus alrededores, y su centro urbano es la ciudad de Filadelfia, que además es la capital del departamento de Boquerón. Alrededor de esta ciudad también hay varias comunidades indígenas que obviamente ya estaban desde mucho tiempo antes, y bueno, parte del desafío de los colonos menonitas fue aprender a convivir con ellos, además de aprender a trabajar estas tierras. Al día de hoy, esta ciudad, que tiene como origen menonita, es una ciudad bastante moderna donde justamente conviven menonitas, indígenas y personas que no son ni menonitas ni indígenas, que son de otras partes del país e inclusive también de otros países. Sabemos que hay muchas personas de Argentina que están viviendo aquí, trabajando en campos cercanos, y bueno, de alguna manera es un ejemplo de convivencia. Filadelfia es uno de los principales centros económicos del Chaco paraguayo. Su base productiva se sustenta en la ganadería, lechería y en la agricultura de granos adaptados al clima chaqueño, además de actividades industriales, comerciales y de servicios que articulan la economía regional. Las colonias menonitas, en particular la colonia Fernheim, junto con Meno y Neuland,
tuvieron un papel concreto en el desarrollo vinculado a la ruta Transchaco. No solo se beneficiaron de su construcción, sino que impulsaron activamente su apertura y mejora, ya que necesitaban una vía estable para transportar su producción agropecuaria hacia Asunción y otros mercados. A través de gestiones ante el Estado, organización comunitaria y apoyo logístico en la región, contribuyeron a que la ruta se consolidara como eje de integración. Una vez habilitada, la Transchaco permitió reducir el aislamiento histórico del Chaco y transformó a Filadelfia en un punto estratégico de conexión, facilitando el crecimiento sostenido de su economía y de toda la zona central chaqueña. Volviendo rápido porque no sé si no se viene más lluvia. Con todo lo que llovió, bueno, se puede ver, charcos. Ya hay tierra de vuelta, venimos con los... Bueno, Karen sin anteojos y yo con los lentes comunes. Tengo Los como ojos. una tierra, una arenita en los ojos. Acá el polvo ambiental es característico, de hecho, algunos locales comerciales tienen como doble puerta. La primera te ingresa un hall y la segunda recién al comercio, justamente para que la tierra quede en el hall. Imagínate si no la tienen clara. Mucha tierra. A ver si tenemos suerte, capaz llueve un poquito más. Ay Dios, me entró tierra por todos lados. No puedo. Acá es. Sí. El árbol en el medio. Qué momento. Recorriendo toda la casa siempre. Acá Guido nos está enseñando cómo hace el cocido quemado. Así es. Eso es una... Ponemos azúcar y al lado ponemos la hierba. Entonces se derrite con la brasa el azúcar, de manera a caramelizar un poco. Y después cuando... Esa es la brasa del quebracho mismo, ¿no? El quebracho que está acá. Una vez que se derrite todo el azúcar, entonces lo que hacemos es tener que pasarle encima la hierba y ahí se arma entonces el ahumado de la hierba. Y esa azúcar quemada con la hierba ahumada es lo que le da la fragancia típica del cocido quemado. Delicioso Entonces se saca, se pone el agua. Y ahora ya hay allá agua hirviendo, voy a llevar, poner encima el agua hasta pasando la mitad y después ya hiervo un poquito y ya está. Qué espectáculo. Ahí a tomar un rico cocido.
Nunca había visto cómo hacían el cocido quemado. Ah, sí. Buenísimo. El cocido quemado. Buenísimo. Bueno. Espectacular. Está riquísimo. Gracias. ¡Hey! Gracias por todo. Gracias, querida. Vamos a ver. Lo que necesiten de Santa Fe. Dale, Santa Fe en cualquier momento. No se olviden de nosotros, ¿eh? No, ¿cómo nos vamos a olvidar? No se olviden de nosotros. Mamá. En algún momento sí vamos a ir, no. Pero bueno, fuera de joda, lo que necesiten de Santa Fe, Buenos Aires, toda Argentina, siempre uno tiene amigos también. así Claro, como fue con claro, Denis es súper también. importante. Y bueno, ojalá que nos damos el camino igual. Hablo despacito porque Ah, pero dale, lo que podamos ayudar. Gracias de corazón por todo. dale, muchísimo. Dios te bendiga, que tengas un buen retorno a todos tus objetivos. Y bueno, vos también pronto un recuperación. gustazo. Dale, gracias. Un Espero hecho, un que hecho. pueda ir un poco trotando junto a vos. Dale, buen bici. No, la bici es mejor que trotar. Ok, eso sí voy a llevarlo como una hermosa recomendación. La bici para la rodilla, para fortalecer. Por todo, de corazón. Dale, dale. Fue un placer. De corazón, de corazón. Fue un privilegio. No, para nosotros, el privilegio de, bueno, de que nos reciban Un y de que corazón compartan el acá. tiempo con nosotros. El corazón del Chaco paraguayo, En dice. el corazón del Chaco paraguayo, así está. Filadelfia. Claro, así. Bueno, vamos que nos Gracias. espera Estigarribia. Dale. Ay, Dios. Qué Mucha difícil. fuerza, ¿eh? Gracias, chicos, gracias. Ahí después les escribimos igual. Estamos en Siguiente contacto. punto. Gracias. Chao. Gracias, lindo día. Chao, chao. Gracias, gracias. Gracias. Osito, volvete a la casa. Dale. Volvete a la casa, tu casa, porque ni siquiera es de la familia Ramírez. Pero Se adapta. estar ahí. Ay. ¿Cómo va a tirar? Uy, está Uy, está. increíble cómo absorbió el agua esto. Despedirnos de Filadelfia, pum para arriba. La verdad que muchas gracias Guido, Manu, gracias Hugo, bueno, gracias a toda la familia Ramírez. La verdad que la pasamos súper bien, súper agradecidos con toda su ayuda, por su tiempo compartido, por su cariño, la verdad, por su buena onda, y eso hace que te den pocas ganas de salir a la ruta porque realmente de alguna manera ya se extrañan esos días que contigo. Y a todo esto también se están terminando los días atípicos, nublados, frescos, de lluvia, y volvemos a la normalidad nuestra, el pedaleo y la normalidad en el Chaco paraguayo, Calor y bien. soleado, calor, y creo que va a haber viento norte un poquito de enfrente, así que enganchamos con todo. Sí, muy interesante la zona. Y bueno, Volvemos ahora a buscar la ruta 9. gracias. Y destino de hoy, Misterioso. no, es Estigarribia. Es pero el objetivo, ojalá que lleguemos. el objetivo es ahí. Estigarribia. ¿Dónde vamos a dormir? ¿A quién vamos a conocer? Sí. Un misterio, pero bueno, es lo que nos gusta de esto.
Nuevamente pedaleando por Ruta Nacional 9, la Transchaco. Estamos exactamente a 333 kilómetros de la frontera con Bolivia. Ya parece poco, pero son varios días todavía. Sí. Y se pronostica viento. Cuando vamos para un lado el viento va en contra y cuando vamos a girar el viento va a estar también en contra. Es una constante, ¿viste? Es como... Pero bueno. Y el clima va aumentando 3-4 grados por día. Se esperan 38, 40 de temperatura el domingo. O sea, de térmica va a haber unos grados más. Ay, sí, así bueno. De a poquito se va despejando, va saliendo el sol. Yo estoy rogando que estas nubes tapen todo porque realmente te cansás mucho más con el sol. Pero una cosa es el deseo, otra cosa es lo que sucede. Es lo que hay, por suerte todavía tenemos agua fría y hielo cargado en los termos. Vamos a ir racionándolo. No, hoy llegamos bien. Vamos. Kilómetro 448. Estamos. La Ruta Nacional 09. En el corazón del Chaco paraguayo. Este era uno de los accesos o salidas, en nuestro caso, de la ciudad de Filadelfia. Por acá hubiésemos acortado casi 22 kilómetros, pero efectivamente es de tierra, como nos decían, y este sol ya secó, entonces hace un arenal importante. Fue por eso que decidimos hacer todo por pavimento. También en este acceso se puede ir hasta el Fortín Toledo, allá al frente, que es uno de los tantos fortines que se erigieron en la época de la Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay hace más o menos 95 años atrás.